Buen día, mi nombre es María Ángela Araujo, estudiante del Instituto de Altos Estudios Jurídicos y Políticos en el Diplomado de Derecho Procesal Penal, y el trabajo a desarrollar se titula La violación de los principios procesales y a la autoridad del juez con la apelación en efecto suspensivo en el ordenamiento jurídico venezolano. Asimismo, la investigación está compuesta por un capítulo 1 denominado La situación problema, el capítulo 2 La perspectiva teórica, el capítulo 3 la metódica y el cuarto y último capítulo denominado Las consideraciones finales. En el primer capítulo tenemos lo que es la descripción de la situación contextual. Encontramos que el efecto suspensivo fue anexado al Código Orgánico Procesal Penal a los fines de dar un instrumento al fiscal del Ministerio Público, permitiéndole así la impugnación oral en audiencia cuando el juez de control otorgue una medida contraria a la solicitada por el fiscal. Debido a esto, se ha observado cómo en reiteradas ocasiones se ha violentado la libertad del imputado, así como también el criterio del juez. Por ello, resulta innegable la importancia que tienen las garantías legales otorgadas al ciudadano para el perfecto funcionamiento de la sociedad, entre las cuales figura la libertad como pilar fundamental que debe regir todo proceso penal, en el cual se pretenda determinar la responsabilidad de una persona, ya bien sea en carácter de autor o de partícipe en la comisión de un hecho. Es así como la libertad se encuentra reconocida en los diferentes instrumentos jurídicos como parte de los derechos fundamentales, y que de este modo, en el ámbito internacional, con la finalidad de proteger la libertad individual, se han promulgado diversos acuerdos y tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por Venezuela, entre los cuales figura la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional, en sentencia número 328 del 9 de marzo del 2001, expresó que la Constitución, en el artículo 23, que los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos tienen jerarquía constitucional, razón por la cual los mismos prevalecen en el orden interno. Entre los propósitos de la investigación tenemos un propósito general que consiste en analizar la violación de los principios procesales y a la autoridad del juez con la apelación en efecto suspensivo. Entre los propósitos específicos tenemos como primero identificar los elementos conceptuales en los principios procesales violentados con la apelación en efecto suspensivo. El segundo sería describir la autoridad del juez dentro del proceso penal y cómo se ve afectada con la apelación en efecto suspensivo. Y el último, comprobar los elementos característicos en la violación a los principios procesales y a la autoridad del juez con la apelación en efecto suspensivo. Por lo que al meditar sobre los fundamentos que debe regir todo proceso penal, uno de los más importantes es el respeto a la libertad, el cual ha sido reconocido como derecho humano y se encuentra consagrado dentro del ordenamiento jurídico venezolano, y que constituye un deber del Estado crear los mecanismos adecuados que garanticen su efectivo cumplimiento. Asimismo, tenemos lo que es el capítulo 2, en lo que vamos a ver los temas y subtemas, en el cual como primer punto tenemos los principios procesales en el proceso penal. El proceso penal se encuentra regido por un conjunto de principios, y que en este sentido el diccionario enciclopédico Larousse conceptúa a la palabra principio como la acción de principar, la primera fase de una acción, norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Entonces, el principio significa el inicio de toda cosa, la fundamentación de alguna idea o conducta humana, por lo que se trata de un enunciado lógico y de una evidencia inmediata a la razón del hombre, y que constituyen la fuente de inspiración en la creación de la norma. De allí, el proceso judicial penal tiene su base en los principios contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano y en el Código Orgánico Procesal Penal. De este modo, el artículo 2 de nuestra Constitución expresa que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que promulga como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
En un segundo punto está lo que son los principios procesales generales y los principios procesales específicos. Los principios procesales generales, según lo señala la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 31 de mayo del 2001, la Constitución, además de establecer al Estado como garante y protector de los derechos humanos, enunció dichos derechos dejando claro que esta enunciación no es denegatoria de otras no señaladas expresamente. Los principios procesales específicos, por su parte, García lo señala que son los postulados que deben regir el proceso penal, los cuales se concretan en mayor o menor medida en cada una de las fases del proceso y son un elemento auxiliar en la interpretación, en la aplicación en casos concretos. De este modo, Sánchez señala que la doctrina procesal penal moderna garantista rechaza tanto los abusos como arbitrariedades y atropellos del poder contra el ciudadano y sus derechos. Asimismo, tenemos lo que es el juicio previo y el debido proceso. En relación al juicio previo, este es el resultado de la instauración del proceso penal moderno, fruto del Estado de Derecho, donde se promueve el respeto por las normas establecidas. De allí, todas las actuaciones que se realican en un determinado procedimiento penal deben seguir las normas consagradas como límites de los poderes públicos. Con relación al debido proceso, nuestra Constitución señala en su artículo 49 que el debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia en su numeral 3 expone que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable determinado legalmente. En dicho artículo específicamente, en el numeral 3, contempla el derecho que tiene toda persona de ser oída, siendo este beneficio tan amplio que de no hablar castellano o no pudiese comunicar de manera verbal, el juez estaría en la obligación de facilitarle un intérprete. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 1, señala que nadie puede ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilataciones indebidas ante un juez imparcial. Al respecto, Covenlas expresa que la Constitución tiene en los derechos humanos su razón de ser. Por último, tenemos lo que es la afirmación de libertad. Su consagración tiene como fin evitar detenciones arbitrarias y no ajustadas a derecho, por lo que solo si se llenan los extremos legales podrá la libertad ser restringida, limitada o suprimida. Al respecto, la Carta Magna dispone la inviolabilidad de la libertad personal en su artículo 44, numeral primero, que consagra que la persona encausada por un hecho delictivo será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso. Cabe destacar que el principio de libertad es la base principal del sistema acusatorio y de la sociedad democrática moderna, pues se restringe la privación de la libertad a solo dos hipótesis. La primera, siendo los casos de flagrancia, y la segunda, la detención por orden judicial. En el capítulo 3 tenemos lo que son los métodos. En la investigación, de acuerdo a su modalidad, es una investigación dogmática jurídica, pues se realizó un análisis exhaustivo de diversas normas y doctrinas que guardan relación con el régimen jurídico. Por otro lado, la investigación documental, que según Chávez, es un tipo de estudio de interrogantes que emplea documentos oficiales y personales como fuente de información. Dichos documentos pueden ser de diversos tipos, ya bien sea impresos, electrónicos o gráficos. Atendiendo al final de conocimiento, el nivel de conocimiento, la investigación se ubica en un nivel descriptivo que para Bavaresco la define como la búsqueda de aquellos aspectos que desean conocer, de los que se pretende obtener respuestas también, y que consiste en describir y analizar sistemáticamente características homogéneas de los fenómenos estudiados en la realidad. Entre los procedimientos de la investigación se ejecutaron 4 fases de la siguiente manera. La primera fase, la búsqueda de información, que se efectuó una exhaustiva localización de la documentación referida al tema.
En la fase 2, la revisión de las fuentes. La revisión de la literatura consistió en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que fuesen útiles para los propósitos del estudio y la problemática de la investigación. En la fase 3, el registro de información se efectuó mediante una matriz organizativa que consistió en un instrumento de doble entrada. Esto quiere decir que en la parte horizontal de la investigación se encuentran los tipos de obras que se consultaron y en el nivel vertical los temas desarrollados. En la fase 4, el análisis e interpretación de la información. El análisis de contenido, en un sentido amplio, es una técnica de interpretación de textos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos y observaciones y documentos. En el capítulo 4 podemos encontrar hallazgos y aportes. En los hallazgos, esta apelación tiene como efecto principal la suspensión de la decisión. Este efecto suspensivo viene a ser una ratificación a la regla contemplada en el artículo 439 del COD, que reza de la siguiente forma: la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo expresamente que se disponga de lo contrario. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones a las que se refiere el legislador con el artículo 439 del COD? Se refiere a las de mayor consideración, que son aquellas donde el recurso interpuesto influye en la esfera de la libertad personal del imputado acusado, donde se da cabida a un efecto suspensivo y que bajo ninguna circunstancia, cosa distinta al recurso interpuesto bajo los supuestos del artículo 374 del COD, el cual sí produce como principal efecto la suspensión de la decisión hasta tanto no se haya pronunciado el tribunal ad quem. De tal manera que en el proceso penal de corte garantista no puede concebirse ni aceptarse un efecto suspensivo que sojuzgue la libertad personal de un imputado. Con respecto a sus aportes, la última reforma del Código Procesal Penal, publicada en Gaceta Oficial número 6078 del 15 de junio del 2012, incorporó una sustancial modificación en materia recursiva al incorporar en el artículo 439, hoy artículo 430, lo relativo al efecto suspensivo. Una importante excepción conforme a la cual, cuando se trata de una decisión que otorga la libertad al imputado, la interposición del recurso de apelación no suspenderá su ejecución, salvo que se trate de delitos considerados graves. Por lo que dicha reforma del COD concentró aspectos sustanciales en las normas como medios especiales de impugnación, estableciendo como regla general que toda decisión, auto o sentencia que acuerde la libertad del imputado en principio es de ejecución inmediata, es decir, el recurso en contra de que se interponga el Ministerio Público en la propia audiencia solo tiene el efecto devolutivo. Muchas gracias, hasta la próxima.